Pensando con el corazón. Este es un espacio en el tiempo donde se rememora en la historia el legado transmitido por todos los hombres que pensaron con el corazón, traspasando tiempos, edades y culturas para conducirnos a la esencia del ser. Todo esto es posible gracias a Radio Satelital 105.1 y a nuestro patrocinador Programa Voluntad, transmitiendo desde Valera, Estado Trujillo, siempre en compañía de nuestros guionistas y locutores Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Participa con nosotros a través del WhatsApp +58 424 714 36 55. Se abre cápsulas del corazón. Buenas tardes a todos. Agradecida nuevamente de todo corazón de poder nuevamente encontrarnos en estos espacios, en estas cápsulas de tiempo y espacio, donde nuestros corazones, mentes y espíritus se fortalecen de toda la sabiduría de la ley emanada en los conocimientos ancestrales y en todos esos conocimientos en donde hemos logrado sentir la sabiduría del Creador. Acompañada como siempre de mi compañero Raúl Carrillo, y al cual le voy a dar el pase para que pueda también saludarlos a cada uno de ustedes. Adelante, Raúl. Bueno, muy contento por el tema que vamos a conocer el día de hoy, por lo que vamos a aprender, porque en Pensando con el Corazón tenemos que tener en cuenta que el pensamiento de corazón no trabaja con creencias, no trabaja bajo criterios personales, sino que trabaja bajo la lógica creadora. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Maravilloso. Entonces, Raúl nos menciona algo muy importante como lo es la lógica de la lógica, ya que el día de hoy vamos a hablar de lo que es el pensamiento creador lógico. El pensamiento que todos necesitamos en estos momentos para poder ser partícipes de este nuevo tiempo que tanto hablan las profecías. Pero para eso es necesario comprender que hay un camino y un sendero el cual nosotros debemos de comprender y transitar en él, como Raúl lo mencionó, como lo es la lógica de la lógica. Si nosotros utilizamos este conocimiento y vemos lo que allí hay, lo que allí se encuentra, nos daremos cuenta la importancia que tiene en el accionar del momento que nosotros estamos viviendo ahora. En el código 5 de la lógica, que así se llama el mismo código, nos dice una clave muy importante de la importancia que tiene que nuestro pensamiento sea lógico. Cuando nos menciona, porque la lógica de la lógica se prepara para dar a luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. Y vosotros, los nombres no importa. No caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, so pena de ver alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias. Es, por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. Y es aquí donde surge algo muy importante, que la lógica de la lógica lleva al hombre a la interpretación, requisito indispensable para el tercer día de creación. Dentro de lo que nosotros hemos visto, el plan de ascenso espiritual, que muchas veces lo hemos mencionado, y que en alguno de nuestros encuentros hemos hablado de los impulsos. Entonces nos vamos a dar cuenta que el séptimo impulso del segundo día nos menciona la interpretación, y la lógica de la lógica se abre para que el buscador pueda dar con esta mecánica, pueda comenzar a trabajar con esta mecánica y poder llegar a la ley y a la verdad. Pero nos dice que en ese camino va a comenzar a tener un desafío que es el de la materia contra el espíritu, Raúl. Entonces, muy importante porque
nosotros vamos a comenzar a usar verdaderamente esos impulsos, porque cuando nosotros eh, llegamos al impulso de la creencia, se nos atacó y se nos distorsionó de dos formas, que era lo que hablábamos en la semana anterior. Una de ellas fue la creencia en fuerzas superiores y en miedo al demonio y una cantidad de preceptos que no tienen nada que ver con Dios o la separación de la imagen real de Dios en creencias erróneas de lo que verdaderamente es. Y la otra, la dialéctica de la ciencia que quiere comprobar en materia lo que es espiritual. Entonces allí es donde empieza esta controversia de dos frentes. Hace por sí misma la dialéctica y muestra su mentira. Pues, ¿qué pasa? La lógica llega a nosotros o mejor dicho, la lógica de la lógica llega para hacernos entender a nosotros que la creación no tiene que ver con creencias, ni con religiones, ni para explicarla tenemos que ir a algún culto, y tampoco podemos esperar que la ciencia materialista sea la que lo compruebe si ella niega el espíritu, niega la vida o niega al Padre. Entonces, verdaderamente, esos dos frentes van a ser muy difíciles de comprender y por eso llega la lógica de la lógica, para que nosotros verdaderamente entendamos que la creación fue creada de forma lógica, de forma en la cual nosotros vamos a poder verdaderamente entender cómo funciona la vida, entender verdaderamente cómo es que está creado todo en el universo a través de la lógica creadora. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que eso es lo que en el tiempo de hoy nosotros necesitamos que todas las personas puedan comprender. Porque la lógica siempre está basada en la vida y en la verdad. Y este es el desafío contra el espíritu. Lo aplica esta forma de mentira a la inteligencia humana, que transporta la comprensión a la razón, que siempre está dudando. Entonces, la comprensión que uno tiene cuando sabe y entiende algo, entonces la dialéctica y la creencia nos lleva a la confusión, a la duda, y este es el arma de una de las cabezas que gobierna el pensamiento humano. Esta se llama Astafallo, ustedes la pueden investigar. Él confunde y hace dudar, se ríe de la humanidad mientras dice: mi guerra es contra la verdad y la fuerza interior del hombre. O sea que hay vamos a decirlo así, una entidad o una fuerza que está en contra de la verdad y la fuerza interior del hombre. Y eso lo vamos a conocer hoy como la dialéctica más allá que la creencia. Entonces, maravilloso lo que Raúl nos está diciendo acá y que es muy importante que nosotros tengamos siempre presente. Es comenzar a generar ese campo de batalla, sabiendo que la lógica comprueba la verdad tajante, quitando de lado la concepción filosófica de la oposición o esa tesis. Eso de que en vuestro mundo, como dice la lógica, el animal no use vestidos y el hombre sí use, es un caso particular de una verdad universal. Nos vestimos de aquello que nos hace falta, nos dice la lógica de la lógica. Es la norma dorada de la lógica que trató de negar la rebelión de Lucifer sobre la humanidad. Por eso es que el sacerdote viste hábito porque le falta religión, el soldado armas por ausencia de valor, el diplomático leva porque no tiene pulcritud y el juez toga porque no posee justicia. Esa norma determinante es siempre comparativa en la razón y en los sentimientos. Por lo tanto, la lógica va mucho más allá de la palabrería filosófica. Se profundiza hasta el alma que lo hace consciente, porque ella hace que todo sea lúcido y comprobable, la lógica de la lógica. Y es aquí cuando nosotros tenemos que traspasar o pasar por encima de lo que vendría siendo esa dialéctica
o esa palabrería que está siempre llena del mundo. Nosotros tenemos que aprender a sacar la verdad del mundo. Digámoslo así, tenemos que limpiar la verdad de lo que la ate al mundo o de lo que el mundo le añadió de ello, la embarró, la ensució. Y ese es un proceso en donde allí, como muy bien la lógica nos decía, comienza la lucha entre la batalla contra el espíritu. Entonces allí comenzamos a ver que, como la misma lógica nos dice, el uniforme anuncia una virtud ausente, higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. Entonces siempre hay algo que va a estar, digámoslo así, queriendo opacar esa luz interior o queriendo ser un grillete. Y ahí es cuando nosotros tenemos que sacar esos escondites psicológicos que tiene Satanás a través del cuerpo psíquico, que pone sobre nosotros como un grillete de olvido, como lo dice el libro secreto de Juan. Entonces, nos decías muy claro, la lógica expresa y comprueba la verdad, que es lo importante que nosotros vamos a conocer y a comprender el día de hoy, para que nosotros comencemos a hacer de aquí en adelante la verdad misma y contenedores de la verdad, pero también vamos a poder comprobarla con nuestro, o mejor dicho, pensando con el corazón, pensando con lógica creadora. Porque entonces, ¿qué es la lógica? La lógica, aunque se expresa en palabras, se manifiesta en actos o movimientos que no tienen negación. Por ejemplo, si ves venir una piedra sobre tu cabeza, te quedas allí, te quitas o comienzas a pensar, ¿será que esa piedra es real? ¿Será que puede ser que sí? ¿Puede ser que no? Y comenzamos a sacar aquí tesis y antitesis dialécticas pensando, no, esa piedra sí me puede matar, no, no me puede matar, no, puede ser que me haga daño, puede ser que no, puede ser que sea de goma. Y nos ponemos aquí entre una tesis y una antitesis y la piedra es una realidad, viene y va a caer. Entonces eso es lo que me comprueba la lógica. Si en el momento en el que nosotros comenzamos a crear una forma dialéctica de pensamiento, nos damos cuenta de que la lógica se manifiesta en movimientos y acciones. O sea que nosotros ya tenemos la capacidad de comprender que cuando una piedra viene desde arriba, nosotros tenemos que apartarnos. No tengo que empezar a sacar conclusiones y razonamientos teniendo claro que ella me puede afectar. Y así, entonces, esto nos dice que la lógica está hecha para que permanezca toda acción o la vida o todas las cosas. Y entonces ahí es donde le preguntamos a un dialéctico, o vamos a decirlo así, porque la dialéctica la vamos a conocer el día de hoy como la hipocresía, que es el engaño, que es la mentira de dos opuestos que se pelean entre sí. Y entonces, ¿qué pasa si los dialécticos se quedan ahí puro pensando? No queda nada de ellos. Entonces, así mismo es la dialéctica, así mismo es la hipocresía y así mismo son las creencias. Si nosotros nos quedamos en ellas, cuando la piedra de la verdad llegue, entonces nos va a arrasar, nos va a aplastar y nos va a desmoronar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Porque en este tiempo la verdad y la lógica se convierten en esa piedra que caen en quienes crean en esa dialéctica. Entonces es importante que nosotros comprendamos que la dialéctica fue impuesta en nuestro planeta o aquí en nuestra humanidad cuando nosotros llegamos a ese quinto impulso, como tú muy bien lo decías. Ellos se valieron de esa creencia para imponer la dialéctica, la relatividad, de que todos tenemos nuestra propia verdad, siendo que sí tenemos una forma de razonar muy individual, eso está muy claro, ¿verdad? Y lo tenemos presente. Pero eso no quiere decir que eso sea prueba inobjetable de la verdad, y eso nos lo dice la lógica, porque la verdad no se sujeta a cualquier razonamiento humano o cualquier nivel de intelecto individual. La verdad se expresa
en acciones, como le decíamos, y manifiesta la vida. Entonces no podemos someterla a nuestra ignorancia, a nuestra inocencia, sino que tenemos que ir mucho más allá en lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces, el ateísmo de Engels, que dijo, lo que existe no existe caprichosamente, sino que responde a una necesidad interna de todas las cosas, que las hace ir evolucionando. O sea que según la dialéctica de oposición de extremos, una cosa, una idea, una circunstancia histórica, cualquiera, puede ser tomada como una posición, o sea, como una tesis. Entonces, como ninguna cosa ni idea es completa y perfecta, frente a esa posición surge una que se le opone. Frente a la tesis de la dialéctica surge la antítesis. Y esa antítesis se opone a la otra. Y entonces, de la confrontación de estos dos, surge lo que nosotros conocemos como la síntesis. Entonces, vamos a decirlo así, si yo pienso que un perro es Dios, entonces esa es mi tesis, ¿verdad? Y yo doy mis argumentos según lo que yo crea porque los perros son muy amorosos y sí. Y después tú me dices, no, pero es que los perros no son Dios, los dioses son los gatos porque sucede que tal cosa y ellos son los que en lo largo de la historia los han puesto como deidades. Ah, entonces ya ahí yo tengo una tesis, tú tienes una antítesis y luego va a llegar otra persona que va a crear una síntesis. Y esa síntesis también va sustentada en suposiciones. Entonces eso es la dialéctica, suposiciones, creencias, teorías que no comprueban la verdad. La lógica no funciona bajo ese parámetro de pensamiento, donde, bueno, tal vez sea eso, y eso da una respuesta, y eso da una acción, sino que la lógica, ella acciona en base a verdades comprobadas en acciones. La gravedad, que vamos a decirlo así, es una ley de atracción y de unidad con toda la vida. Aquí la llamaron gravedad y aparentemente se inventó, pero ya existía. Esa es una ley que con lógica se determina que verdaderamente existe. Una ley de atracción donde el planeta recoge todo lo que en su órbita esté, ¿verdad? Es una ley y la lógica lo puede comprobar. No necesito que venga Andrea con una teoría a decírmelo y yo imponer otra teoría sobre ella, sino que nosotros tenemos la comprensión porque lo hemos vivido y porque nos damos cuenta que de forma creadora eso permite que haya un orden dentro de la vida, así como el sol también manifiesta esa misma ley de atracción y cohesión, y entonces hace que todos orbitemos alrededor de él sin desprendernos e irnos por allá. Entonces ahí podemos ya diferenciar la lógica creadora de cómo nosotros determinar una verdad realmente sin necesidad de teoría, sin necesidad de ciencia especializada o de alguien que verdaderamente se crea superdotado, sino que los dotados son los que van a comenzar a usar la lógica, que es el pensamiento de su propio corazón o el discernimiento que tú muy bien nos decías en el séptimo impulso. Entonces, salir del quinto impulso y salir de la dialéctica y salir de las creencias es avanzar hacia la realidad verdadera, hacia la lógica creadora, hacia el pensamiento del corazón. Maravilloso lo que Raúl nos comenta, porque es importante que nosotros comprendamos que el entender esa dialéctica es entender la hipocresía y entender el engaño. Digámoslo así, entender lo que es esa falsa dualidad. Recordemos que en nosotros se ha creado una dualidad, el yin y el yang, el bien y el mal, Caín y Abel. Esas dos fuerzas que las pusieron en contra, digámoslo así, y que se disponen, como dice el libro secreto de Juan, a engañar el pensamiento, a no dejarlo llevar a la lógica. Porque nosotros sabemos que nuestro mismo cerebro, que él está dividido en dos partes, una que es emocional, la otra que es lógica, así lo dice. Entonces de allí comienza el término de la dualidad,
de comenzar a trabajar cada una de las palabras y de las acciones, hacerlas, digámoslo así, unir esos dos caminos, si pudiera decirse perdidos, el sentir y la lógica. Que cada cosa que nosotros hagamos sea sentida y sea pensada de manera lógica, razonada, con un conocimiento de luz. Porque, como muy bien Raúl lo dijo, hipocresía es igual a dialéctica. Y la hipocresía, si lo vemos así, Jesús la mostró frente a ellos, dando una muestra de la verdad. Cuando él hablaba verdad, la verdad de él era irrefutable. Por eso, todo lo que es verdad, pues la hipocresía cae ante esa fuerza, digámoslo así, porque no tiene cómo sustentar, no tiene cómo comprobar, porque la mentira no tiene manera de cómo comprobarse. Entonces cae por completo todos esos conceptos que no tienen raíz en la verdad, no tienen ningún origen, sino, como Raúl muy bien lo dijo, son puras teorías. Y las teorías son ideas o suposiciones que se mantienen como una verdad hasta que llega la verdad misma y derroca toda esa serie de creencias, digámoslo así, porque son más creencias que cualquier otra cosa. Por eso fue que asesinaron también a Jesús, porque él no trabajaba con la dialéctica, al contrario, él tumbaba toda la hipocresía. Él trajo el pensamiento creador lógico. Él lo mostró como un sendero para que el hombre volviera nuevamente a su ley, o digámoslo así, volviera nuevamente al pensamiento de su corazón. Y al traer ese pensamiento lógico, pues creó en el hombre un enfrentamiento que inicia entre la lógica con la dialéctica. Y eso es muy importante, porque la importancia de este tema que estamos hablando el día de hoy es porque nosotros debemos comenzar verdaderamente a comprender la necesidad que hay imperante de que el hombre piense con lógica y deje de pensar con la dialéctica. Y el hombre espiritual piensa en lógica y el hombre material piensa en dialéctica. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Si nosotros verdaderamente somos espirituales, no es porque vamos a rezar a algún lugar, porque buscamos un lugar pacífico, no, es porque nuestros actos se empiezan a revestir de lógica, vamos a decirlo así, nuestro pensamiento se vuelve creador dentro de la lógica misma. Entonces ya nosotros empezamos a usar son las herramientas y ese es el pensamiento de nuestro corazón. Entonces, si Jesús nos mostró o nos enseñó cómo se piensa con lógica para enfrentar cualquier adversidad, porque así como a él lo intentaron tentar de diferentes formas, él las pudo superar no peleando, no discutiendo, no creando diferencias, rencillas, acusando, sino simplemente con la lógica creadora. Porque de muchas formas nos lo demostró y en el segundo bloque lo vamos a conocer muy bien. Pero por ahora, estas palabras en Jesús, también en la lógica creadora o en la lógica de la lógica, lo vamos a comprender. Porque si nosotros no nos damos cuenta de que necesitamos ese pensamiento creador o ese pensamiento lógico, pues entonces vamos a caer en teorías confusionistas, vamos a seguir creyendo en verdades a medias que al final terminan siendo mentiras, porque cuando llega la verdad derrumba todo lo que como paradigma se ha dicho de la vida, y eso ya lo hemos visto en las diferentes teorías como la de la evolución, el creacionismo, que han sido teorías que por ser inconclusas han quedado a mitad de camino y con lógica las hemos podido derribar, así como vimos en los capítulos anteriores. Entonces, en este capítulo, y siguiendo con la lógica de la lógica,
que es ese documento entregado en la década de los 70 para el despertar de nuestra propia conciencia y que nosotros empezáramos a pensar como Jesús nos enseñó a pensar, con lógica, no a creer y a rezarle a Él para que Él venga a hacer las cosas por nosotros, no, sino que ahora con la lógica de la lógica nosotros entendemos que en Jesús tenemos las mecánicas perfectas de cómo la lógica se aplica, ¿verdad? Y entonces en el código 10 vamos a ver ahorita mismo qué nos dice sobre la inocencia y sobre la ignorancia para nuestro propio desarrollo espiritual. Entonces nos dice el código 10. No podemos emprender el más hermoso de los caminos, o sea, el camino espiritual, solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y ésta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se hereda. Y entonces nosotros vemos cómo la Coca-Cola por cientos de años se ha pintado como buena y se la hemos enseñado a nuestros hijos de forma cotidiana siendo mala. Y a mí me llama mucho la atención siempre una imagen que se ve mucho en redes sociales, que ponen un potecito de agua, una planta, una Coca-Cola y un niño. Y entonces la imagen dice, ¿por qué si a tus plantas le das agua, a tus niños les das Coca-Cola? Entonces eso es lo que nosotros hemos heredado, o los prejuicios, las tradiciones que hemos heredado de generación en generación, por nuestra inocencia. Y eso se ha convertido en una estupidez, porque llegar al punto de creer que amamos más a nuestros hijos, pero verdaderamente cuidamos más a las plantas que a nuestra propio vástago, vamos a decirlo así. Entonces verdaderamente, ¿de qué están revestidos nuestros pensamientos? ¿Será de lógica o será de estupidez? ¿Será de ignorancia o de inocencia? Por no saber nosotros mismos usar el pensamiento de la lógica creadora. Entonces eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque si nosotros hemos sentido angustias por nuestras acciones, hemos sentido resentimientos por nuestros propios errores, cargamos culpas por nuestros errores, entonces la solución está en que nosotros nos unamos al pensamiento creador, al pensamiento lógico, al pensamiento del corazón, para que ya no nos carguemos más de esa glotonería de las cosas del mundo, de estar tragando y tragando grueso el mundo que nos vive aniquilando. Entonces verdaderamente nosotros podemos, con la lógica de la lógica y con la lógica creadora de nuestro propio pensamiento, comenzar a transformar nuestra vida para que ya no tengamos tantas cargas, para que seamos más livianos, para que pensemos más con amor, para que verdaderamente podamos desarrollar lo que por creación nosotros hemos, o por lo que por creación nosotros hemos sido creados. Entonces, así terminamos este primer segmento donde ya pudimos hacer una diferencia entre la lógica y la dialéctica, la lógica y la creencia, y cómo ellas determinan un impulso de pensamiento. Puede ser atrasado por la manipulación de la fuerza oscura, o un poco más adelantado por la necesidad de salir de esa estupidez, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a escuchar una pequeña canción que se llama La Voz de Daniel Mensajero, para encontrar en ese mensaje la diferencia de la razón y del pensamiento del corazón. Estás escuchando Pensando con el Corazón. Este espacio es posible gracias a Radio Satelital 105.1. Estamos en vivo también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres participar, contáctanos al WhatsApp +58 424 714 3655.
Si yo digo sí, tú dices no. Si digo no, tú dices sí. Es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión. Con el corazón libera la fuerza mental para entender a lo real, espiritual, intelectivo, el bien y el mal. Sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador. Con el corazón, si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita la realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Hermosísima la canción que escuchamos en estos momentos y la importancia que tiene escuchar el pensamiento del corazón, que ese es el pensamiento creador lógico, o el pensamiento lógico creador. Y entonces vamos a ver cómo se da ese proceso a través del mismo anciano de los días, ya que Raúl muy bien lo expuso. Él es el mayor exponente de cómo utilizar la lógica en cada acción del pensar. Y se vio muy bien cuando se tuvo el encuentro de Jesús y las monedas de César, ¿verdad? Al razonamiento de la duda llamó Jesús hipocresía, y toda se la adjudicó a los judíos y sus sinagogas, o demonio de la rebelión. Y es allí cuando nos dice, a través de Mateo, pero Jesús, conociendo la dialéctica de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César, y él le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí donde el anciano separa la verdad de la mentira.
siendo que todo lo que es del mundo le pertenece al mundo. Y lo que es del Padre es del Padre. Entonces, nosotros no podemos unir ambos caminos, lo material con lo espiritual. O ni siquiera lo material con lo espiritual, el mundo con lo espiritual. Porque siento que este cuerpo de carne es material, es materia, es un vehículo por el cual se transporta el espíritu. Entonces, ahí por eso es que le digo, hagamos la diferencia entonces, el mundo con el espíritu, porque de ellos no hay unicidad, porque el mundo es mentira, ya que es creado por el padre de mentira, el cual va a desaparecer, y ahí es en donde comienza la lucha entre la carne, digámoslo así, entre la materia, no la carne, entre la materia contra nuestro espíritu, para nosotros poder ubicarnos como hombres espirituales y poder sacar de nuestra carne o de nuestro cuerpo psíquico esas sensaciones que la materia le ha suministrado a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo ves, Raúl? Es muy interesante porque ahora nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta de que al nosotros comenzar a entrar en la lógica creadora, en el pensamiento lógico, no quiere decir esto que vamos a estar en una burbuja separados de las personas y del mundo, y que vamos a solo encontrarnos con personas que nos hablan cosas bonitas, que nos hablan cosas de forma muy amorosa, sino que esta herramienta de la lógica lo que nos va a permitir es que cuando se nos presenten situaciones fuertes, situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones donde nos vamos a ver amenazados o va a ser tentada hasta nuestra propia vida, nosotros vamos a tener la capacidad lógica de resolver estas inquietudes o estos problemas a través del pensamiento de nuestro propio corazón, sin caer en dialéctica, sin caer en mentiras, sin tener que estar engañando, sino que simplemente instruyéndonos en la lógica creadora que Jesús nos mostró, donde cuando a él se le injuriaba, se le intentaba tentar, él no iba, bueno, ustedes me están tentando, yo no voy a hacer nada, no. Él con lógica seguía enseñando, seguía mostrando la ley, seguía mostrando que él era el camino, la verdad y la vida, y que esto que él estaba enseñando iba a formar parte de lo que sería la estructura del pensamiento lógico que nosotros debíamos tener para este tiempo. Y entonces, ahora vamos a ver quienes buscan la verdad a diferencia de los que atentan contra la traición. Entonces, por esto, los arrojados dicen, o la rebelión o la fuerza oscura dice, quien busca la verdad atenta contra la traición. Fíjate cómo manipulan el pensamiento a través de su dialéctica. Quien busca la verdad atenta contra la tradición, que era lo que le decían a Juan en el libro secreto. Este nazareno os ha engañado gravemente, apartándolo de las tradiciones de vuestros padres. Entonces, es un pensamiento, no es un razonamiento de alguien que se atribuye a estas palabras. Es que lógicamente por las acciones y por los frutos de ellos se ha determinado que es así, y ellos mismos lo comentan, de que quien busca la verdad atenta contra la tradición, que es esa mentira constante de ellos, como Jesús en Juan 8 y con gran lógica los delató. Si vuestro Padre, les dijo, fuese mi Dios, lógicamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido. Fíjense cómo la lógica nos permite a nosotros comenzar a discernir de forma diferente, porque si Jesús vino de Dios, ¿por qué los que se hacían llamar hijos de Dios lo asesinaron
y ellos quedaron aquí creyéndose los hijos de Dios, pero habiendo matado al unigénito que nació del seno del Padre. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? No fue que quedó como oculto, ¿no? Aquí Jesús muy bien lo expuso, porque Él les dice, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el mismo Padre me envió. Y no me envió para morir aquí, o para que ustedes me maten, o para que ustedes digan que yo soy mentiroso y que vengo de otro Dios. No. ¿Qué es lo que sucede? Y continúa diciendo. Lo que pasa es que vosotros, los de la sinagoga, los que en ese tiempo eran ministros de Dios, los que gobernaban, vamos a decirlo así, el actual Vaticano, las sinagogas de aquel tiempo, les dijo Jesús a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira o dialéctica, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y eso da una determinante muy importante al final. Aunque parezca que redunde, Él da una determinante al final. Y dice, si Jesús estaba enseñando al Dios verdadero, y enseñando, y donde iba enseñaba con una parábola, con un apoyo, con un milagro, de diferentes formas expresaba lo que de Dios había nacido en él, ¿verdad? ¿Por qué ella no lo entendía? Tiene mucho sentido. Porque no son de Dios, y eso nos da una claridad muy grande. Y eso hasta nos permite entender, bueno, y si no son de Dios, ¿de quién son? Esas son respuestas que vamos a ir buscando más adelante, o de las cuales vamos a ir incursionando, pero que ustedes también pueden ir investigando. ¿Qué pasa? Al haber dicho que no son de Dios, prácticamente dice que no son de aquí. Quiere decir que ellos se infiltraron aquí en este planeta con nosotros. Quiere decir que venían de otros lados. Quiere decir que desde hace miles de años posiblemente había los medios para poder moverse y trasladarse en diferentes planetas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo con lógica a discernir, comenzando no a crear una dialéctica de teoría, sino comenzar a hacernos nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas que no sean sometidas bajo la tradición, bajo la creencia y por supuesto mucho menos bajo la dialéctica, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos hoy como la ufología y tantas cosas que se quedan solo en las teorías de que me dijeron, de que yo escuché, y no en la comprobación de la verdad de que indudablemente toda la sabiduría ancestral habla de vida fuera de nuestro planeta, pero vida como nosotros. Entonces, ciertamente nosotros comenzamos a dimensionar una nueva forma de pensamiento, un pensamiento lógico, que ya se sale de las preguntas ordinarias, de las preguntas de, bueno, vamos a ver qué dice la ciencia de esto. No, ¿qué preguntas surgen en mí que me lleva a buscar la verdad en la lógica que yo pueda ver tanto en un pájaro, como en el sol, como en mí y como en nosotros como humanidad? Y es interesante lo que tú estás diciendo, porque ahí entonces cae lo que vendría siendo esa falsa evolución. Porque no existe evolución para ninguna creación original. Aquí es en donde todos esos términos caen, porque ya está lógicamente creado. Existe el ascenso, pero no la evolución. Entonces, aquí vemos cómo surge, digamos, o cómo nosotros comenzamos a tumbar el término
más grande, o digamos el mayor error que ha tenido el hombre, que es el de saber cómo fue su origen, su creación. Y por eso es que es necesario que la lógica comience a actuar, porque el ascenso no es lo mismo que la evolución. El ascenso es un proceso natural en el espíritu, pero la evolución, como muy bien lo dice y como está explicado en la ciencia del mundo, pues cambia, digámoslo así, quiere rebajar al hombre al nivel de las bestias. Entonces tomemos un ejemplo, el libro de Eclesiastés, ¿no? Entonces tomemos como ejemplo el libro de Eclesiastés, que nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que será, y nada de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir? He aquí esto es nuevo, ya que en los siglos que nos han precedido, pues todo ya ha sido manifestado o ha sido escrito en el proceso de avance del espíritu del hombre. Porque sabemos que el hombre se ha estancado en el quinto impulso. Por eso es que dicen que nada nuevo ha surgido, porque ha estado estancado desde hace muchísimos y millones de años en este pensamiento ilógico, en este pensamiento falso. Entonces, para que pueda surgir algo nuevo o un proceso nuevo, es necesario que el hombre comience a transformar su pensamiento por uno creador. Y comienza este proceso, al ser creador, comienza el proceso de despertar la lógica de nosotros. Y allí comienza el accionar de los sentidos. La dialéctica, por su barro intelectual, adormece, y por su ignorancia y estupidez, pues confunde y distancia de la realidad al hombre. Mientras que la lógica, por su verdad y conocimiento, despierta los sentidos y la cognición. Y esto hace que se active el intelecto con esa medida dorada, esa de luz, esa que Jesús nos enseñó de muy, digamos, muy dulcemente. Y que a través de Juan 3 nosotros podemos verlo cuando nos dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, muy interesante lo que nos vienes explicando, porque primeramente, por supuesto que todo lo que nosotros conocemos como creación y hasta nosotros mismos, fuimos pensados desde el principio y solo nos estamos formando, nosotros nos estamos desarrollando como seres soberanos integrales, como lo dicen los Wingmakers, o sea, un ser soberano integral que cumpla con todas las cualidades que el Creador mismo o nuestro Padre con las cuales nos pensó, ¿verdad? Asimismo, es como nos dice Jesús. Entonces nos dice, claro, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces no podemos creer que nosotros vamos a hacer cosas que ya el Padre no haya pensado, que ya el Padre no haya querido que sean manifiestas, porque todo lo que desde adentro de nosotros, puesto en práctica, sale a la luz, es porque ya verdaderamente ese pensamiento, al venir del corazón, al usar la lógica, que es la lógica de la lógica, ya nosotros podemos verdaderamente comprender que es la manifestación de algo que el Padre desde el principio ya había pensado, y nuestros sentidos se agudizan. Entonces dice, al tiempo de la verdad del hombre actual, para el que Lucas 12 advirtió, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos,
se proclamará en las azoteas. Y esta cita nos da una determinante muy grande. Fíjense cómo con lógica Jesús nos iba guiando y conduciendo hacia la verdad, hacia la búsqueda propia hacia nuestra propia búsqueda de la verdad en el intelecto, pero del espíritu. Entonces, que nosotros no buscáramos la verdad en un templo, no fuéramos a que alguien nos las dijera, sino que nosotros pudiéramos encontrar en esta propia sabiduría la lógica de nuestras propias respuestas. Y esa es la lógica con la que él usaba sus parábolas, para que nosotros discerniéramos con el corazón, pudiéramos usar el pensamiento, pudiéramos avanzar más allá de la creencia. Porque si fueran unas palabras simplemente dichas, estaríamos nosotros repitiendo vanamente, como, como quien, como quien expresa la frase de un pensador. Y entonces solo dice, bueno, yo leí en un libro que decía que tal cosa, y entonces yo también pienso así. No, cuando Jesús nos hablaba en parábolas, él desarrollaba una idea tan lógica que permitía que nosotros pudiéramos entender lo que ahí estaba cifrado. Y eso son las profecías y eso son también sus propias parábolas. Entonces, si hay cosas que nosotros hemos hecho en tinieblas, pues indudablemente que a la luz nunca va a estar oculto. Pero también lo que nosotros hemos hablado en el silencio será proclamado en todo lugar, porque nosotros hemos creído que eso solo es para nosotros, pero no nos vamos a dar cuenta de que todos hemos sido incididos en este mundo de la misma forma, simplemente que a algunos nos ha afectado más que a otros en diferentes sentidos, pero el ataque ha sido el mismo, el ataque de esta fuerza oscura que como muy bien lo explicaba, invadió este planeta para gobernarnos y que ya llegó el tiempo de que ellos sean sacudidos de acá porque el hombre comenzó ya a pensar con lógica y ya no se somete a la creencia de la dialéctica y de las formas de pensamiento errado que hemos conocido. Entonces ya verdaderamente nosotros podemos comenzar a trabajar lo que es la lógica creadora. Entonces, qué maravilloso lo que Raúl nos está comentando en estos momentos. Y entonces ya sabemos que la dialéctica es para mantener engañado al hombre con respecto a Dios o a su esencia. Es decir, la mentira es el engaño del origen o de lo que verdaderamente somos. No es más que una serie de ignorancia o un cúmulo de ignorancia y estupidez. Porque esa estupidez o esa ignorancia es el desconocimiento que nosotros tenemos del universo, de los reinos. Poderes únicos del espíritu invisible en el hombre, que ese Dios de la mentira no posee y que ellos lo saben, como el propio Salomón, que ha sido la máxima autoridad judía o de los caídos. En su libro de la Segunda de Crónicas nos dice que Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y es que en la oscuridad es de donde surge esta ignorancia, esta dialéctica, esa brutalidad, ese engaño, toda aquella traición, todo lo que es verdaderamente traición a la inteligencia humana, porque eso es lo que hace, traicionar la inteligencia del hombre. Porque saben quién es el verdadero Dios de ellos, el verdadero creador. Como también sabían quién era Jesús. Y es que por esa lógica aplicada, es que ellos atentaron contra su vida, contra la vida del Creador, del autor de la vida, como muy bien lo dijo Pablo de Tarso. Entonces, nosotros tenemos
es que llegar a la comprensión de saber quién es nuestro Creador. Y a través de la primera de Juan, lo vamos a comprender. Porque es importante que nosotros recalquemos este mensaje, para que así nosotros podamos ir al origen, porque nos han engañado es por una única razón, la búsqueda de Dios. La búsqueda que hemos tenido de Dios, porque el origen de ellos ha iniciado a través de las religiones. Recordemos que la conquista traía más iglesias que cualquier otra cosa. Es decir, que a través de la religión ellos comenzaron a transformar el pensamiento del hombre. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos el verdadero origen de nuestro Creador. Y que Juan muy bien nos lo dice cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, no hay ningún engaño, no hay ninguna mentira, no hay ninguna ignorancia. La ignorancia, el engaño, la mentira produce miedo y confusión. Eso es uno de de los mayores indicativos de cuándo es mentira, de cuándo es ignorancia. Para que comencemos a diferenciarlo del Dios de ellos, el de la oscuridad, que es conspiración, Raúl. Entonces, fíjense lo importante de empezar a comprender la lógica y a separarnos de la dialéctica, porque ya entendemos por qué hay problemas en la política, en las guerras. Todo es dialéctica, todo es una tesis contra una antítesis y que llega a una síntesis en generaciones posteriores, y nunca hay una solución real y nunca hay un verdadero reconocimiento de la verdad en lo que son las teorías, pero principalmente en esta que tú nos hablas. La mayor guerra por la cual las familias se separan es la religión, y es porque la religión está sustentada en la dialéctica, en las creencias de alguien, en el dogma y las imposiciones de alguien, en los rituales y en los ritos que se hacen en las diferentes instituciones que difieren de otras, y entonces que se crea una dialéctica que no, nosotros somos conservadores, no, nosotros somos ortodoxos, no, nosotros somos más actualizados, más contemporáneos, no manejamos esas culturas tan antiguas, y entonces empieza un choque de ideas que se transformen o que se traduce en dialéctica o hipocresía, porque verdaderamente Dios ahí no está. Entonces, eso es lo que nos enseñaba Jesús principalmente, cuando Él nos diferencia la luz que hay en Dios, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y nos los separa de esa segunda de Crónicas 6, donde se nos dice que Jehová habitaría en la oscuridad, para que nosotros usáramos la lógica, para que nosotros usáramos la capacidad de comprender dónde verdaderamente está el Dios verdadero y por qué Jesús dijo que antes de él no se conocía. Si ya los judíos tenían su Dios, los griegos tenían su Dios, los persas tenían su Dios, los chinos tenían su Dios, los tibetanos, los hinduistas tenían tantos dioses para ese tiempo, también en América. ¿Y por qué ninguno conocía a Dios? Entonces era porque no se conocía el Dios que habita dentro y que con lógica se discierne, sino que se conocía el Dios de la dialéctica y de las creencias de pretensiones personales. El Dios que hace que me llueva, el Dios que hace que yo tenga más dinero, el Dios que hace que el Dios que me cuida a mi familia en la salud, el Dios de esto, el Dios de aquello, el Dios de lo otro, el Dios de la dialéctica y el Dios verdadero nunca fue conocido en nosotros. Entonces, esa es la importancia de que nosotros verdaderamente, si anhelamos la verdad, si anhelamos el pensamiento de vida, si nosotros anhelamos
que haya un desarrollo interior en nosotros, o si nosotros sentimos que necesitamos ser espirituales, o sentimos que la profecía nos llama a un cumplimiento, tenemos que entender estos principios. Tenemos que entender que la forma de llegar a comprender a Dios verdaderamente es a través de la lógica, nunca a través de la razón, la creencia, ni la dialéctica, que se traduce en hipocresía, en ritos lisonjeros, sino que tiene que ver a través de la comprobación de cómo nosotros preservamos la vida. Entonces, ahí es donde está la importancia de que nosotros empecemos a desarrollar un pensamiento lógico. Es lo único que nos va a hacer espirituales. Espiritual no nos va a hacer ir a una iglesia, ir a un lugar a confesarnos o a rezar o a ir a aparentar que somos espirituales. La verdadera espiritualidad va a estar en el pensamiento lógico que nosotros podamos desarrollar a través de los conocimientos, principalmente que Jesús nos enseñó, para salir de todos esos paradigmas de vida de la dialéctica. Maravilloso, Raúl. Y bueno, que este espacio, ya cerrando esta cápsula de tiempo y espacio, que nos sirva para nosotros comenzar a reconocer el verdadero origen en nosotros. Comencemos a reconocer el pensamiento de nuestro corazón, que es un pensamiento creador lógico, como así se llama el espacio que estamos viendo en estos momentos. Y sobre todo, que comencemos a caminar en ese sendero. Que reconozcamos ese origen creador del cual nosotros venimos y hacia el cual nosotros vamos. Y pues invitándolos a que sigan con nosotros todos los viernes por estos espacios, bueno, los sábados por YouTube, para que sigamos ampliando el pensamiento de nuestro corazón y fortaleciendo y enriqueciendo nuestros espíritus. Que así sea. Muchas gracias a todos. Se ha cerrado la cápsula del corazón. Estabas escuchando Pensando con el Corazón. Este programa se transmite en la ciudad de Valera todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Satelital 105.1 y en redes sociales por Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres profundizar estas cápsulas, contáctanos al +58 424 714 3655. No lo olviden, todo fin es un nuevo inicio y es hora de poner en práctica lo aprendido, porque el pensamiento del corazón puede cambiar la historia.